Nuevamente miércoles, 9 de la noche, La Letra Chica en vivo por la pantalla de TV Ciudad. Buenas noches, Maite Sarasola. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Buenas noches a todas y todos. Bien, hoy vamos a arrancar hablando de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que está en el centro de la polémica después de que se aprobara una partida extra presupuestal de 200 millones de pesos, algo que generó un debate muy importante en el sistema político. Se habla de clientelismo y también llevó a que, van a ser interpelados tanto el canciller de la República como la ministra de Economía. Ya nos metemos en este caso puntual y con varias voces calificadas, pero abriendo el zoom, digamos, en el tema de la percepción de corrupción, la empresa Nómade acaba de publicar un estudio que indica que más del 48% de las y los uruguayos siente que ha aumentado la corrupción en este último periodo de gobierno. ¿Por qué se da esto y qué lectura se puede hacer entre líneas de varios de los datos que allí aparecen? Y en el último bloque de hoy vamos a estar hablando sobre la adquisición por parte de la empresa brasileña Minerva Foods de 3 filiales de Marfrig, de 3 frigoríficos. Se habla de concentración, entonces vamos a ver qué pasa en la industria cárnica y cuáles son las opiniones al respecto. Muy bien, comenzamos con el tema Claro que Salto Grande y para eso recibimos a nuestro primer interlocutor de la noche, que es Gabriel Rodríguez, ex integrante de la delegación de Uruguay en la tan mencionada estos días Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Rodríguez, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Durante los 3 periodos del Frente Amplio usted estuvo ahí. Sí. Para empezar, entonces, ¿qué es y qué hace? Después profundizamos, vamos al informe y hablamos de cuestiones más detalladas, pero como para ponerle marco, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y cuál es su importancia? Bien, es un organismo binacional conformado por Uruguay y Argentina, que tiene su fundación allá por el año 1946, con un acuerdo que firman los dos países y cuyo cometido principal, asignado por los gobiernos, fue hacer todo lo necesario para aprovechar al máximo el río Uruguay en beneficio de la población. De esa manera se catalogaba una serie de prioridades en el uso del agua, con fines de uso doméstico, de navegación, uso sanitario y generación de energía. Eso, con el tiempo, llevó a la construcción de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, que comenzó allá por el año 1974, y que comenzó a generar energía en el año 79 y terminó de construirse en el año 83. Es una empresa estratégica un organismo estratégico para Uruguay, genera en promedio más del 40%, casi el 50% de la energía eléctrica que Uruguay consume, de origen renovable, a muy bajo costo, a un costo que es inferior a los 8 o 9 dólares por megavatio, pero además es importante porque además de generación es transmisión de energía. Es el vínculo o el nodo principal que Uruguay tiene con Argentina y que Argentina tiene con Uruguay, el único que tienen, y que permite una capacidad de interconexión energética del orden de los 2.000 megavatios. Fue uno de los primeros en América Latina y eso permite que aún sin estar la represa produciendo, pueda haber flujo de energía entre ambos países y de hecho ha pasado en muchas oportunidades, o sea, puede haber asistencia de un país al otro. Pero se encarga básicamente de la represa. Sí, claro. Su cometido principal es gestionar ese gran complejo, es una de las obras de ingeniería más grandes que tiene Uruguay, más importantes, con una infraestructura, con un activo que supera los 1.000 millones de dólares en su valor, sin contar incluso la obra civil, y que además de eso tiene un impacto regional, digamos, por todo lo que significa tener una interrupción en el río Uruguay a esa altura, ¿verdad? El río Uruguay se corta, se forma el lago que es el que alimenta con esa agua acumulada, con ese salto energético, las turbinas de la central, que son las que producen la energía. Sobre varios aspectos de ese impacto regional para el litoral de nuestro país profundizaremos en un instante, después de ir con Maite y el siguiente informe.
Bien, repasemos entonces algunos datos. ¿Qué fue lo que pasó? Se aprobó, como decíamos, una partida extra presupuestal de 200 millones de pesos para esta comisión, partida que fue autorizada por Presidencia de la República y que se considera un refuerzo para el funcionamiento de la comisión, de este organismo binacional, para este año. El primero que publicó la resolución, que lleva la firma del presidente Luis Lacalle Pou, fue el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien afirmó en la red social X que este tipo de manejos de los recursos, fruto del clientelismo, lastima a las instituciones y también a la democracia. Fueron varios los cuestionamientos que se realizaron a esta determinación y los vamos a repasar más adelante. Pero primero, ¿cómo es que funciona el tema económico en esta comisión? Para el funcionamiento de la parte uruguaya, porque decíamos es un organismo justamente binacional, tiene una parte argentina, para el nuestro, los recursos económicos se definen al inicio de cada periodo de gobierno a través de la ley de presupuesto quinquenal. Pero, y esto es lo que pasó ahora, también se pueden obtener partidas extras como esta que Presidencia aprobó el pasado 17 de agosto. El actual presidente de la Comisión Técnica, el nacionalista Carlos Albizu, que también, recordemos, aspira a ser intendente de Salto, habló sobre este tema con Radio Sarandí y dijo que la partida es para ponerse al día con los costos de funcionamiento. Vamos a escucharlo. Primero, temas familiares, no hay lazos familiares en eso que en algún momento usted lo dijo ahí, por supuesto que no hay. Sí, te puedo decir que son de la coalición, pero hay de todos. Sí, sí. Esto ya pasó el año pasado. Okay. Seguramente con todo el tema de las diferentes noticias que nos abruman todo el tiempo, uno se olvida, pero ya hubo un pedido de informe el año pasado que se explicó esto. Y bueno, este año lo mismo, pero bueno, con otro tenor ya más cerca y tocando y rozando lo electoral. Al senador Manini ya le mandamos un poco todos los materiales y historiando todo lo que es la parte presupuestal y el porqué de los incrementos, que es un problema que viene de antes, que lo tenemos ahora, y si no se ajustan van a seguir existiendo. Bien, y desde que comenzó la gestión de Albizu, que fue en 2020 de Salto Grande, aumentó un 12% la plantilla de personal uruguayo y un 15% en lo que refiere a gastos salariales en términos reales. En la actual administración de Albizu, además, la plantilla uruguaya aumentó concretamente de 236 a 261 funcionarios. De estos nuevos ingresos, varios fueron por designación directa y todos tienen reconocida militancia político-partidaria. Además, un dato no menor es que también se eliminó el reglamento que obligaba a llenar las vacantes únicamente por concurso. Bien, ¿qué reacciones generó entonces esta situación? Bueno, luego de las declaraciones de Albizu fueron varias las voces que le salieron al cruce. Por un lado, lo mencionaba Albizu, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, insistió en la necesidad de realizar una auditoría. Por otro lado, nuestro invitado del primer bloque, Gabriel Rodríguez, compartió algunos datos que vamos a profundizar más adelante en la entrevista con Jorge, pero quiero repasar algunos. Subrayó que durante su gestión, el único cargo que se llenó por cuota política fue el de secretario general de la delegación uruguaya, tal como estipula el reglamento. Además, afirmó que entre 2007 y 2019 se efectuaron 260 concursos, de los cuales 128 fueron cubiertos por uruguayos y se dieron solamente 7 designaciones directas, siendo una sola de ellas de carácter político. Quien también habló sobre este tema, sobre el tema de las designaciones directas y de los contratos, fue el presidente Luis Lacalle Pou. Lo vemos. Sobre la gestión, creemos que ha sido una buena gestión en Salto Grande, una buena gestión para la región, y si hay excesos en la manera y en el número de los contratos, nosotros somos los primeros en, cuando terminemos un análisis acabado del tema, en ser contundentes al respecto. Hubo reacciones obviamente también en el Parlamento. Decíamos que se va a interpelar al canciller de la República y a la ministra de Economía para hablar sobre esas interpelaciones que recibimos al diputado del MPP, Nicolás Viera. Nicolás, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Nicolás, contanos primero por qué fue que resolvieron llamar a esta interpelación. Bueno, nosotros venimos trabajando con la bancada desde el año 2021 con diversos pedidos de informes que venimos haciendo, en particular los legisladores del litoral, que es donde tiene una incidencia mayor este tema por la cercanía territorial, y naturalmente que los acontecimientos de los últimos días, de las últimas semanas, llevan a que, bueno, las alertas se enciendan de una forma distinta, porque lo que hemos visto ha sido un despliegue
importante de dinero que a nuestro criterio tiene visos de discrecionalidad en el reparto y que a su vez está precedido por una vinculación política partidaria de aquellos ingresos por designación directa que se están dando de militantes, particularmente en su gran mayoría del sector aire fresco que lidera el presidente de la República y el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, y que en el territorio, en Salto, tiene como principal figura a Carlos Albizu. Entonces, bueno, desde ese lugar a nosotros nos preocupa, vemos que si bien naturalmente el refuerzo presupuestal es muy necesario para que las instituciones funcionen, de hecho durante los gobiernos del Frente Amplio siempre se dieron, nosotros queremos hacer foco en el contralor de ese dinero, a dónde va y cómo se usa. Entonces es por esa razón que decidimos interpelar por una parte al canciller, que es quien tiene, digamos, la rectoría en cuanto al involucramiento de un organismo binacional como es este, quien además junto con el presidente de la República nombran los 3 cargos que integran la delegación uruguaya, y por otro lado creemos pertinente que la ministra de Economía dé explicaciones para conocer cuál es el contralor que el Estado uruguayo tiene a través del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los recursos que vuelca la delegación uruguaya al Salto Grande. Bien, esta interpelación no fue aprobada solo con los votos del Frente Amplio, esta interpelación a Francisco Bustillo y a Azucena Arbeleche, tuvieron el apoyo de Cabildo. Exacto, digamos, la preocupación que plantea el Frente Amplio para empezar no es nueva y para seguir es compartida con otros actores del sistema político nacional, incluidos actores de la propia coalición de gobierno, como es el caso de Cabildo Abierto, que además contó con la fundamentación de esta interpelación por el diputado Rodrigo Albernaz, que es el diputado salteño, y a su vez también contó con el apoyo del diputado del PERI, César Vega. Muy bien, Nicolás Viera, diputado del MPP, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, seguimos profundizando contigo, Jorge. Bien, volvemos con Gabriel Rodríguez entonces en la charla y habíamos quedado en el impacto socioeconómico que tiene la represa en la región y la Comisión Técnico Mixta, en realidad técnica mixta, porque se habló también en estos días de que, bueno, mucho de ese dinero se invierte, no sé si llamarle obra social, obra comunitaria, y no solo en Salto, en todo el litoral. Se habló, ¿no? Lo dijo el propio presidente de la República en esas mismas declaraciones de la que recién veíamos un fragmento. ¿Cómo es esto? Tal vez haya que tratar de introducir un poco respecto al financiamiento de la Comisión Técnica Mixta, ¿verdad? Porque a veces se dan muchos números y se simplifican algunas cosas. Salto Grande produce, como decíamos hoy, cerca del 50% de energía eléctrica en valores medios. A veces produce más, a veces produce menos cuando no estamos en un año lluvioso, como ha pasado últimamente, ¿no? Pero no recibe dinero a cambio de esa energía en forma directa, o sea, no factura la energía, sino que se entrega a UTE, UTE la comercializa con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, y le paga en función de acuerdos que UTE y el Poder Ejecutivo hacen. Y el círculo se cierra cuando el Ministerio de Economía, a partir de las partidas presupuestales que se mencionaban en el informe, al comienzo de cada periodo de gestión, en el presupuesto asigna una partida en pesos para que la cuota parte uruguaya del presupuesto de Salto Grande sea cubierta. Bien, ¿sí? Es su única fuente de financiación. Es su única fuente lo que de viene del financiación. Poder Ejecutivo. Y perdón a ver si vengo siguiéndolo bien, muy buena parte de eso es plata que le dio UTE al Poder Ejecutivo, pero refuerzan por fuera, como en este caso. Sí. Por fuera no, quiero decir, con digamos, otra fuente. ¿De dónde viene la plata que es Salto Grande? ¿Será de UTE o no? No lo sé. No le importa tampoco a la Comisión Técnica porque lo que Salto Grande produce, hay que tenerlo en claro, es mucho más que lo que recibe recibe para... Si fuera a cobrar a valor de mercado, cobraría mucho más. Este es un valor muy importante. Pero lo que sí se financia es el presupuesto para poder funcionar, que es un presupuesto que Salto Grande aprueba todos los años, en diciembre de cada año, para el año siguiente, y del que tiene que asumir la mitad de ese presupuesto en todo lo que es común, operación, mantenimiento, y todo lo que es gastos de personal de nacionalidad uruguaya, ¿sí? Entonces esa partida es habitual que tenga que reforzarse con partidas presupuestales en el correr de los 5 años, porque al ser una partida fija en pesos va perdiendo valor. Lo que tiene que ver con lo que tú me preguntabas de la responsabilidad social o el trabajo social que se hace en la región, que ha sido como Albizu le llama, la impronta de esta nueva delegación. Hay que precisar lo mejor posible de qué estamos hablando. En realidad,
la delegación de Uruguay en Salto Grande no tiene recursos para invertir en ese tipo de actividades si no fuera por los ingresos que produce el peaje, el cobro de peaje a camiones de carga que pasan por el puente internacional de la represa, ¿sí? El puente que une Salto con Concordia es un puente que es un lugar de mucho tránsito y en particular de mucho tránsito de camiones cargados. No se cobraba peaje hasta que en el año 2013 los países Uruguay y Argentina acceden a una solicitud de Salto Grande, en particular de la delegación del Uruguay en Salto Grande, y permite que se cobre el peaje que era necesario, además por el mantenimiento que requiere el puente. El aumento del tráfico de camiones ha aumentado mucho en los últimos años. Eso que significa un ingreso genuino para Salto Grande, un ingreso que no viene del Estado por otro lado, en acuerdo entre ambas delegaciones se propuso que, se resolvió, perdón, que el principal destino de ese ingreso se tiene que dedicar a cubrir los gastos que genera el mantenimiento del puente internacional. El sobrante de ese dinero, en caso de que lo haya, se reparte en partes iguales para ambos países para aportes vinculados a la responsabilidad social. Solo eso. Solo eso. Solo ese Solo dinero, eso. quiero decir, de las partidas por otros conceptos. No hay previsto que esas partidas vayan esas partidas van básicamente para gastos de personal, gastos de operación y mantenimiento e inversiones necesarias para el complejo. O sea, si lo interpreto, puede ser muy loable, por decirlo así, digo, importante el uso que se haga de ese excedente del peaje del puente, pero solo sale de ahí, es decir, no al lugar a que eso sea parte de la explicación de una partida extra. No, claro, no tiene que ver. Esa partida solo tiene que usarse para cubrir otros gastos. Lo que sí se critica o se observa o se cuestiona, entiendo, por la oposición, supongo, es que en un presupuesto que es del entorno de los 31 millones de dólares aproximadamente de operación, mantenimiento, de ¿cuánto, perdón? 31 millones de dólares aproximadamente. Anual. Es el presupuesto uruguayo en Salto Grande, ¿sí? De eso, a esta altura, un 75-78% es lo que tiene que ver con gastos de personal. ¿Sí? Salto Grande, como se decía en el informe, ha aumentado su plantilla de personal entre el 2020 y el 2021. A los números que se mencionaban ahí están en un pedido de informes que hizo la Cámara de Diputados. Creo que hoy el número es más bajo, pero en el 2021 eran 261 empleados y cuando nosotros dejamos la gestión eran 236. Ese aumento de personal es lo que se cuestiona como que obliga, obviamente, a un mayor gasto de personal, ¿sí? Usted, perdón, ya sigue, pero perdón la interrupción. En el momento que usted se va, antes de que empiece de empezar esta administración, ¿se había detectado que precisaban más personal en algún área en particular? No, claro, porque es más, había procesos de concurso en curso que venían de la gestión anterior, que fueron cancelados y en los que se ingresó personal de forma directa. Pero después se crearon nuevos cargos, ¿sí? Hay 34 personas que ingresaron en el periodo entre el 20 y el 21, muchos en plena pandemia, cuando la actividad incluso era más baja por la pandemia, que ingresaron a cargos creados especialmente para ser cubiertos por estas personas que se conoce su vinculación político-partidaria tanto con sectores del Partido Nacional como con sectores del Partido Colorado. Bien, calculo que a usted le han quedado contactos ahí en la Comisión Técnico Mixta, en Salto Grande, etcétera, y con esto en la palestra, en la opinión pública, ¿se contactó con alguien? Es decir, ¿tiene alguna versión de primera mano desde adentro de qué es lo que está pasando, si hay preocupación? De la propia gente que labura ahí, digo, ¿no? Bueno, tenemos contacto con gente de Salto. En realidad lo que ha venido pasando en estos últimos años es que se ha ido restringiendo mucho el acceso a la información interna en Salto Grande. Por ejemplo, las resoluciones del directorio antes internamente eran públicas, todo el mundo tenía acceso. Hoy ya no son públicas. Algunas son accesibles a través de un sistema informático, pero que exige un registro y por lo tanto una trazabilidad para ese acceso. Otras no son accesibles. Entonces eso restringe bastante el acceso a la información e incluye controles que pueden desmotivar
a la gente que puede tener la sana intención de saber lo que está pasando e informarse. Es un poco cruda la pregunta y una invitación a que seguramente no me va a decir que sí a secas, pero bueno, se le quiero hacer porque desde toda la vida, desde que tengo uso de razón, ha habido sospechas o acusaciones lisas y llanas de que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande era un lugar donde acomodar gente del partido de gobierno de turno que no tenían dónde meterla y le daban un trabajo ahí, un sueldo ahí, etcétera. ¿Cuál es su experiencia al respecto histórica y qué sensación tiene sobre el momento actual? Nosotros durante los 15 años de gestión que tuvimos, si algo tuvimos claro como lineamiento de gestión y lineamiento dado incluso por nuestras autoridades, era que había que cumplir con 3 pilares básicos. Poner en valor la central, esto significa poner la atención desde el punto de vista de las inversiones necesarias para que ese monstruo que es Salto Grande esté en condiciones para producir y transmitir la energía que se requiere, para cuidar la presa, la obra civil, que es muy importante, es algo que tiene mucho riesgo por lo que podría significar una crecida. Transparencia en lo que tenía que ver con los recursos humanos. Esto se resume en que en procesos de selección, en igualdad de condiciones para la gente que aspira a llegar a un lugar, y eso fue lo que se hizo, son los 260 concursos que se mencionaron en el informe, y los 130 y pico de ingresos de esta manera. Cuando llegamos a Salto Grande, es cierto, llegamos con esa historia que tú mencionabas, fundamentalmente de los años 90 hasta el 2005, era bastante común. Yo no digo que que todos los que ingresaron a Salto Grande fueron así. Conocimos gente muy valiosa en Salto Grande, incluso gente que ingresó de esa manera a Salto Grande que se comprometió con el trabajo. Pero venía esa historia o esa leyenda negra, digamos, ¿no? Era común que los directores de Salto Grande, que eran 5 antes y que pasaron a ser 3 en el cambio de gobierno de 2005. Usted durante 2 periodos fue uno de esos 3 y durante un periodo fue además el presidente. Sí. De esos 3 fue el presidente. Fui durante 2 periodos presidente. Y 2 periodos presidente y uno integrante. Fui integrante. Era común que esos directores o delegados fueran candidatos a intendentes que no salían intendentes, o candidatos a diputados que no salían diputados, con un estilo de gestión, no en todos los casos, hubieron directores anteriores que hay que dejarlo en claro, fueron muy buenos administradores o se preocupaban por la central, pero era bastante común que hubiera un abuso de la función en cuanto a que cada uno tenía a alguien a quien colocar. Eso lamentablemente volvió a pasar en el 2020, y eso no es la primera vez que yo lo digo, lo he denunciado públicamente. El doctor Carlos Alviso integró la delegación entre el 2015 y el 2019. Fuimos compañeros de equipo, fuimos compañeros de trabajo, nos llevamos muy bien y nunca tuvimos comentarios ni objeciones al estilo de gestión que teníamos. En realidad nosotros lamentablemente vimos que principalmente en el 2020 y parte en el 2021 hubo como un retroceso a las viejas formas de gestionar la cosa pública, digamos, que había en el Uruguay, en particular en Salto Grande. Usted habló de una vuelta a los 90. Sí, porque es lo que vemos que pasó. Hubo un ingreso masivo de gente vinculada políticamente a los sectores que hoy decíamos. Y esto repercute, desde mi punto de vista, y es totalmente subjetivo, debo reconocerlo, repercute en todos los empleados de Salto Grande que realmente quieren hacer las cosas bien, que trabajan en forma comunitaria, que son muchísimos, la mayoría. Nosotros, y una de las riquezas que nos trajimos de haber trabajado 15 años ahí, es justamente valorar el equipo técnico que tiene, que hace que todos los días esa maquinita funcione, trabaje, que se compromete con el trabajo, y hoy tiene que soportar esta situación que en definitiva impacta en el prestigio de la institución, ¿no? Entiendo que eso afecta la autoestima del equipo, afecta el estado de ánimo de quienes quieren ir a trabajar tranquilos y sintiéndose orgullosos de donde están trabajando. Y bueno, esa es la situación que yo creo desde aquí. Bien. Le agradecemos mucho, Rodríguez, por esta presencia de hoy en La Letra Chica, fundamentalmente por las 2 cuestiones
con la que hemos quedado muy satisfechos en la charla, que ha sido enmarcar, explicar y ver la importancia de Salto Grande, y por otro lado percepciones sobre qué es lo que está pasando en estos momentos. Así que nos reencontramos en cualquier ocasión y gracias Cuando por guste. el rato. Bueno, gracias. Gabriel Rodríguez, ex integrante de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, tan mencionada en estos días. Ya seguimos con la letra chica, se viene la encuesta de percepción de corrupción y después eso en el bloque que viene, y después continuamos adelante hablando de la industria de la carne y los riesgos de monopolio. Ya seguimos. Minutos pasan de las 9, arrancamos con el segundo bloque de la letra chica. Ante la pregunta de la consultora Nómade sobre cómo ha evolucionado la corrupción, en los últimos 3 años el 48,5% de la población uruguaya considera que la corrupción ha aumentado, mientras que un 0,7% manifestó que no ha existido corrupción. Paren las antenas porque hay datos, hay más datos, muchos porcentajes para ir desmenuzando. Se le preguntó a 902 personas si consideran que existen prácticas de corrupción en instituciones públicas de distinto tipo y de distintas áreas como Parlamento, Poder Judicial, distintos niveles de gobierno, es decir, presidencia, intendencias, municipios, empresas públicas, servicios públicos como salud y educación, policía. ¿Y qué dijeron? El 92,8% señaló que sí existía en alguna institución, mientras que el 7,2% manifestó que no existían prácticas de corrupción en las instituciones mencionadas. Bien, y de los 9 ámbitos del Estado que se ponían sobre la mesa, 6 de esos 9 fueron catalogados como corruptos, suena un poco grosero decirlo así, pero dijeron que percibían corrupción en esos ámbitos, en esos 6, más de la mitad de los encuestados. O sea, 6 superaron el 50% de percepción. Y donde más corrupción se percibe es en intendencias departamentales, así lo señaló el 65,4%, seguidas en este orden por policía, ministerios, empresas públicas, municipios y en sexto lugar presidencia con 50,9%. Vamos a hablar de este tema con Tamara Zamudio de la consultora Nómade y también politóloga, y con Gabriel de la Coste, politólogo y columnista de La Letra Chica. Bienvenidos, gracias por estar. ¿Qué tal? Gracias. Tamara, comencemos con qué primera lectura se puede hacer de algunos de estos números que repasábamos nosotros, por ejemplo, pero con un análisis. Bien. En primer lugar comentar que estos datos y esta información tiene que ver con las percepciones, ¿no?, de la población, es decir, la opinión y la visión que tiene la población uruguaya sobre la corrupción, y en ese sentido es necesario mirar estos datos con una pequeña introducción que tiene que ver con que, bueno, la percepción de lo que es la corrupción varía mucho entre cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede pensar que la corrupción es una práctica o un aspecto determinado. Entonces, bueno, cuando midimos o vemos estos resultados, es aproximarnos a una realidad medida en un determinado momento, donde, bueno, hay determinadas situaciones que pueden estar afectando la percepción o la mirada de esa población sobre las prácticas de corrupción en las instituciones públicas. Nos interesaba desde Nómade, y venimos un poco indagando sobre lo que es estas percepciones en relación a las distintas instituciones públicas, y nos parecía importante por eso mirar algunas cuestiones, ¿no? Por un lado, la existencia de estas prácticas de corrupción en distintos ámbitos, como ustedes decían, ¿no? Gobierno nacional, gobiernos subnacionales, y también áreas específicas de servicios, como puede ser salud, educación o también la policía, y también observar la evolución, ¿no? Esa mirada de cuánto percibe la gente que puede haber aumentado o disminuido la corrupción, que es un dato o algo que nos refleja esta cuestión y esta mirada de fotografía, ¿no? De pensar en un determinado contexto, cómo la gente viene evaluando, digamos, la tendencia de la corrupción dentro de estas instituciones. Entonces, un poco con este panorama, pensando en este panorama, sí podemos ver que casi 5 de cada 10 personas encuestadas manifestaban que la corrupción en los últimos 3 años había aumentado, ¿verdad? Mientras un 28% manifiesta que se mantuvo y un 16,6% que estos niveles de corrupción habían bajado en estos últimos 3 años, ¿no? Entonces, los 3 años estamos considerando, sin duda,
duda este periodo de gobierno, donde también el periodo se toma en cuenta también para que la gente tenga y tome en consideración esta cuestión del actual gobierno en relación a gobiernos anteriores o a momentos anteriores, ¿sí? Es un número que, bueno, que sin dudas es relevante y que nos puede marcar, ¿no?, lo que viene siendo quizás en la agenda política o en la agenda pública las distintas situaciones vinculadas a posibles casos de corrupción, y bueno, en ese sentido se pueden ver o se pueden manifestar que la población puede haber estado afectada o puede estar sensibilizada, digamos, por este tipo de casos y situaciones. Cabe aclarar que esta medición fue realizada entre el 19 y el 23 de julio, por lo tanto, esta última situación, por ejemplo, vinculada a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, no se involucraría dentro de esta medición, pero sí podemos verla capaz involucrada en mediciones futuras. Sí nos parece interesante, y cuando miramos los resultados generales en términos de ciertas dimensiones o cuestiones o características de la población, podemos destacar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en aquellas personas que residen en Montevideo, la percepción de que la corrupción aumentó en los últimos 3 años es mucho mayor, es decir, el 55,9% de las personas que residen en Montevideo dicen que la corrupción ha aumentado en estos últimos 3 años, mientras que en el resto del país es un 43,4% que lo manifiesta, ¿verdad? Entonces allí tenemos una diferencia importante de la percepción y la visión sobre las prácticas de corrupción dentro del Estado, ya que las personas que residen en la capital nacional lo ven en mayor medida aumentado, ¿verdad? Y otro punto que nos parece central para mirar y hacer un análisis un poco más puntilloso, tiene que ver con lo que es el resultado de la votación de esta población encuestada en 2019, es decir, si votaron o no votaron a la actual coalición de gobierno en 2019. Y allí vemos e identificamos una diferencia muy importante. Quienes votaron a Daniel Martínez, es decir, al partido de oposición en las elecciones de 2019, cerca de 8 de cada 10 manifiesta que la corrupción aumentó en estos últimos 3 años, mientras que aquellos votantes de Luis Lacalle Pou, es decir, los actuales simpatizantes, digamos, de la coalición de gobierno, hay un 22,1% que manifiesta que la corrupción aumentó. Y si bien hay una diferencia muy importante, ¿no?, sin duda en los guarismos y en la percepción de la ciudadanía sobre este tema, es muy importante o es significativo el número de personas que votó a la coalición de gobierno en el balotaje y que en este momento está manifestando que la corrupción aumentó en estos últimos 3 años. Es decir, 2 de cada 10 así lo manifiesta, y hay un 39% que sostiene que la corrupción se ha mantenido, o sea que valora que el actual gobierno por lo menos no disminuyó los niveles de corrupción que se mantenían respecto de gobiernos anteriores. Bien, en ese 22% de quienes votaron al actual gobierno y creen que aumentó la corrupción, profundizaremos dentro de un ratito, dentro de unos minutos, porque primero quiero preguntarle a Gabriel, ¿cuánto pesa esto a nivel político? Según, por supuesto que no es medible, ¿no? No es cuantificable cuánto puede importar en la futura elección. Pero hay un costo de imagen, puede haber una decisión de votar o no votar a partir de esta percepción de corrupción que se ha instalado, digamos, la corrupción como tema central en el debate político. Bueno, no sé si no es cuantificable. Yo no lo cuantifique, pero haría cosas que se podrían hacer. Sí, se podría hacer una encuesta de intención de voto en relación a la corrupción o no. Hay formas ingeniosas de hacer ¿Cuánto eso? pese la corrupción en tu decisión de voto? Sí. Quizás el futuro nómada de la guerra. ¿Por qué no? No, es como vos decís, es difícil saber. Lo que ya primero es importante como constatación es que se puede observar un aumento de percepción de corrupción. Y eso no es poco, porque se discutió en este tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto están llegando estos casos de corrupción efectivamente a la preocupación de la población? Si esto es relevante, si esto no es relevante. Si es visto solamente según a qué partido apoyás o no, o si hay, digamos, movimientos más generales en la opinión pública. Estos datos parecen mostrar que sí los hay. No gigantes, no masivos, pero los hay, que son relativamente transversales. Y eso es algo que es importante constatar. ¿Cómo eso va a impactar electoralmente? No lo podemos saber, porque además la gente vota por muchas razones. Vos decías recién algo que está bien, que es que cuando uno hace una pregunta de este tipo, deja que el que responda desde lo que esa persona piensa que es el fenómeno. Entonces, en realidad, la gente respondió cosas distintas, como pasa en cualquier encuesta, ¿no?
Entonces tampoco es evidente a qué tipo de gravedad se están imaginando las personas cuando responden esto y en qué lugar ponen eso en su escala de preocupaciones, ¿no? Y cómo eso va a definir su voto. Ahora, un gobierno que es visto como corrupto tiene un problema, ¿no? O sea, es algo que tiene que gestionar. Y evidentemente, bueno, si vos abrís el diario y lees que un empresario declara que entró con una valija con $58.000 para darse a ese guardaespaldas del presidente de la torre ejecutiva, es esperable que la gente piense que hay más corrupción, ¿no? Digo, no es algo que uno mire esos datos y diga que raro, la gente está pensando esto. Pero bueno, después es parte de la disputa política, porque es eso, hay muchas formas de leer la corrupción. Y lo vamos a ir viendo. Además, eso interactúa con cómo los propios actores lo toman, porque este va a ser un tema de la campaña electoral. ¿Cómo es eso de cómo lo tomen los actores? Claro, esto va a estar en disputa en la campaña electoral. Sí, clarísimo. clarísimo. No hay que ser muy perspicaz para imaginarse que si uno está planificando una campaña electoral, si es el oficialismo, está pensando cómo narra esto para que lo hiera lo menos posible, y si es la oposición, está tratando de enmarcar, bueno, cómo hacemos para que esto se establezca como sentido común. Y pensando un poco en la campaña, pero también en lo que refiere a la actualidad y a cómo se han parado los diferentes partidos, ¿qué tanto se vincula a la corrupción el hecho de que no exista en Uruguay una ley de financiamiento de los partidos políticos? Bueno, porque, por ejemplo, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, descartó de plano de que exista cualquier tipo de vínculo, de hecho dijo de gobiernos pasados, del actual, entre el narcotráfico y la política, por ejemplo, algo que en otros países ocurre y bastante y es muy complejo. Bueno, es audaz descartarlo, ¿no? Yo qué sé. Yo creo que es muy importante que haya una ley de financiamiento político de los partidos políticos y que evidentemente está relacionada a la corrupción. Porque el problema con la corrupción no es solamente que pueda haber algunas personas sin moral que puedan llegar a robar algo. La corrupción tiene efectos sistémicos. Cuando los actores perciben que las instituciones están tomadas por personas que las van a usar por sus propios intereses, cuando los subalternos en una organización ven que los jefes no tienen escrúpulos, cuando la sociedad ve que las normas no valen para quienes mandan, eso tiene efectos acumulativos en muchos ámbitos sociales que no son un tema de pequeña pelea política a ver quién puede decir quién es bueno y quién es malo. Entonces, hay que tomarlos con mucha seriedad y yo creo que cosas como la ley de financiamiento de los partidos políticos y otras que produzcan una institucionalidad un poco más robusta son el tipo de cosas que habría que hacer para encarar este problema más allá de la retórica política, ¿no? Tamara. Sí, exactamente. La ley de financiamientos es un mojón central y más en este marco, ¿no? Y contexto donde sabemos que se viene una campaña y que no ha habido una definición de parte del Parlamento, sino más bien discusiones sin llegar a buen puerto y por lo que parece vamos a tener los mismos marcos, digamos, regulatorios o no regulatorios que existen hoy en día. Entonces, es una preocupación, pero creo, como Gabriel, que hay otros aspectos en relación a la transparencia del Estado que tienen que también hacer foco a la hora de pensar cómo empezar a combatir y sobre todo a descubrir e investigar qué es lo que ocurre, ¿no? Porque creo que ahí hay una cuestión que quizás está muy instalada en la cultura política uruguaya y que deberíamos desmenuzar un poco más, y es esta cuestión de que las prácticas de corrupción ocurren pero quizás no sean tantas, o la institucionalidad del Estado es fuerte y tiene ciertos mecanismos internos, que es real, ¿no? Que pueden ser positivos y que pueden ser mejores que otros países, pero no nos quita la necesidad de tener que estar observando permanentemente y avanzando en normativas que puedan visibilizar e investigar y sobre todo dar respuesta frente a situaciones posibles de corrupción. Entonces, la ley de financiamiento de partidos es sin duda un foco central, porque los partidos son quienes en definitiva después gobiernan y ejecutan, digamos, políticas dentro del Estado, pero hay otros ámbitos donde también ocurren prácticas de corrupción que también deben tener la mirada y sobre todo la acción del Estado para tratar de combatirlas, ¿no? Centrémonos un poco en ese 22,1%, 22 redondeando, de personas que votaron por el actual presidente Luis Lacalle Pou, pero que consideran que en los últimos 3 años la corrupción aumentó. ¿Cómo lo leen esto, Tamara?
Bien, o sea, es un poco lo que decíamos, ¿no? Yo creo que ha sido un gobierno que ha tenido algunas, que viene teniendo en algunas, en los últimos meses, si se quiere, algunas situaciones que mediáticamente han tenido bastante importancia y relevancia, que han estado arriba de la agenda pública y sosteniéndose, digamos, por bastante tiempo. Es el caso de Astesiano, por ejemplo, durante varios meses colmó, digamos, la agenda política de nuestro país. El caso de Marcet también sigue hasta hoy en día. También está fuertemente vinculados estos casos a figuras cercanas al presidente, ¿no? De ministerios que tienen, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, o bueno, el caso de Astesiano mismo, una figura de confianza personal de la figura de la calle Pou. Entonces, quizás haya desde ahí una mirada, ¿no?, a quienes lo votaron de identificación de algunas prácticas que puedan llegar a ese resultado, digamos, o a esa percepción de considerar que las prácticas de corrupción hayan aumentado, aún habiendo votado, digamos, al gobierno la vez pasada y aún pensando, ¿no?, que quizás vayan a volver a votar el gobierno, ¿no? Es decir, esto que decía Gabriel, el hecho de que se perciba la existencia de corrupción o el aumento de la corrupción no significa que esa persona no vaya después a votar esa misma opción política. Quizás valore otras cosas mayoritariamente o priorizarlas a la hora de realizar el voto y la corrupción, aunque perciba que haya aumentado, no sea tal vez tan importante para no seguir apoyando ese gobierno. Entonces, de vuelta, las percepciones está bueno mirarlas en su contexto y en una fotografía, porque bueno, esto puede ir variando en función de lo que vaya aconteciendo, tanto en la campaña como también en la gestión del gobierno en relación a posibles nuevos casos o las situaciones que están hoy en día arriba del tapete, cómo vayan también desarrollándose en los meses siguientes. ¿Qué mencionabas también el caso Astesiano? ¿Qué tanto afecta a la salud de la democracia que ocurran casos de corrupción, por ejemplo, tan complejos y que se dieron en el seno de la torre ejecutiva y de una persona muy cercana al presidente, como en el caso Astesiano? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, a ver, son casos que sin duda, yo creo que hay que hacer análisis quizás más exhaustivo para saber en qué sentido puede llegar a debilitar el sistema democrático. Por esto que digo que son casos que sin duda son visibles, que implican a altas figuras del gobierno, que implican aparte situaciones que están en la justicia penal y que por lo tanto implican situaciones delictuales. Creo que son graves y que deben ser observadas con mucha preocupación, pero bueno, debemos también seguir profundizando en otras áreas, por ejemplo, esta cuestión que decíamos de la ley de financiamiento de los partidos, para saber hasta qué punto la democracia puede estar debilitada con casos que no estamos observando o sobre los que no estamos centrando el foco y quizás siguen ocurriendo o quizás empezaron a ocurrir o dejaron de ocurrir. Creo que ahí sobre el estudio de la corrupción y de qué forma debilita el sistema democrático es necesario realizar estudios de mayor exhaustividad para conocer efectivamente cuáles son los efectos en las distintas áreas de la institucionalidad del Estado y qué prácticas se desarrollan, ¿no? Si tenemos prácticas vinculadas a cuestiones más territoriales, más de atención y de servicio del Estado en algunas áreas, o cuestiones más vinculadas, como tuvimos el caso Astesiano, a torre ejecutiva, a la figura de presidencia y a cargos de confianza política del actual gobierno o de los anteriores gobiernos también. Sí, porque perdón, en lo doméstico y en lo cercano vemos que las intendencias en la percepción aparecen primeras. Sin duda. Lo cual nos llamó un poco la atención también. Y la policía. Pero puede tener una vinculación con una corrupción más de acomodos. Es que puede ser llamativo o no, porque en realidad las intendencias departamentales es donde generalmente ocurren, o bueno, hay una percepción de que ocurren más cantidad de favores y donde se puede ver esta cuestión territorial de, mira, fulano de tal, lo veo o no lo veo en tal lado. Entonces esa percepción de la ciudadanía es más cercana que quizás presidencia, que es un espacio en un edificio que está centrado en un lugar y en donde quizás no sabemos qué es lo que ocurre adentro de ese espacio en la cotidiana, ¿no? Volviendo a la pregunta que hacías recién, Sí. Se me ocurre una respuesta un poco de nerd, ¿no? De persona que lee libros y esas cosas. Montesquieu, conocido, uno de los grandes pensadores del republicanismo, todo eso, él entiende la corrupción como la degradación del principio de organización de un régimen político. Entonces se clasifica los regímenes políticos. Por ejemplo, una democracia, para funcionar, necesita algo que se llama virtud ciudadana. Los ciudadanos tienen que tomar para sí los intereses del colectivo. Si ese principio se degrada, la democracia deja de ser una democracia, deja de funcionar. En una aristocracia, dice él, en una oligarquía, es la moderación, ¿no? Si los que mandan, si los ricos en una oligarquía empiezan a perder la moderación y ser más ostentosos de lo que corresponde, quedarse más de lo colectivo de lo que corresponde, la aristocracia pierde estabilidad.
Entonces yo creo que la pregunta en cómo, teóricamente, si lo pensamos desde Montesquieu, sobre cómo la corrupción incide en la democracia, para mí la pregunta es, ¿estamos ante una democracia que está perdiendo virtud o estamos ante una oligarquía que está perdiendo moderación? ¿No? Estamos teniendo élites que no están pudiendo, digamos, no manotear lo que no tienen que manotear y por lo tanto perdiendo su propia legitimidad como élites, o estamos ante una ciudadanía que no está pudiendo tomar para sí el control de lo público, ¿no? O no son excluyentes. Es que somos un régimen mixto. O ambas, entonces claro. tenemos las dos cosas. Gabriel, Tamara, gracias. Por Gracias hoy hasta acá. Gracias a ambos politólogos. Gabriel, además columnista. Tamara con el estudio de Nómade bajo el brazo. Valiosísimo. Gracias a los dos. Gracias a Nos ustedes. vamos al tercer bloque con la pregunta de Gabriel dándonos vueltas. Y pensando en las vaquitas que siguen siendo ajenas, parece. Ya seguimos. Otro tema muy importante para nuestro país y que está sobre la mesa en estos días, los frigoríficos, la producción bovina, ganadera y la acumulación en pocas manos de los medios de producción. Minerva Foods va por la adquisición de 3 nuevos frigoríficos en el país, empresa, como sabemos, de capitales brasileños. De concretarse la compra, esta firma pasará a tener 7 plantas frigoríficas en Uruguay, lo que representa más del 45% de las ventas de carne bovina, casi la mitad de la venta de carne bovina hacia el exterior, más de 1 millón de cabezas de ganado para faena y 1 de cada 3 kilos de carne de las carnicerías que hay dentro del país. En total, Minerva estaría comprando 16 frigoríficos, de los cuales, como decía Jorge, 3 están en Uruguay operando actualmente. Si se cierra la operación, entonces obviamente va a aumentar muchísimo la concentración en lo que refiere a la concentración de la industria cárnica en manos de esta empresa brasileña. Para darle una óptica gremial al asunto, recibimos al presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, la FOICA, Martín Cardoso. Gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Una cuestión que ustedes han denunciado, para ir directo al grano y a cómo se relaciona con los trabajadores del sector, es que Minerva Foods, esta empresa que está por comprar estos 3 frigoríficos más, hace uso de un mecanismo de rotación de plantas y deja algunas de ellas mucho tiempo sin uso para que vayan a seguro de paro sus trabajadores y que después la necesidad de trabajo haga que se bajen las pretensiones de salario, de condiciones laborales, etcétera, ¿no? Como jugando con la necesidad a propósito, especulando con eso. ¿Esto ha sido así? Esa es una pata de la pregunta. Y la otra es, ¿qué primera impresión tienen sobre estas nuevas adquisiciones? Bueno, sobre la primera pregunta, sí, es una cuestión que nosotros venimos denunciando. De un tiempo a esta parte, la industria ha repensado su economía en base a lo que es cuando baja la demanda. Más estas multinacionales que tienen muchas plantas en el Uruguay le da la oportunidad de instalar ese mecanismo de rotación. Y en lo que nosotros venimos denunciando ya varias veces, y tenemos ejemplos varios que han implementado esta forma de negociar, estas multinacionales, cuando no llegan a sus objetivos por medio de la negociación colectiva o tripartita, esperan cuando baja la actividad, cuando no hay demanda del mercado, comienzan a rotar las plantas y ahí te dejan 2 o 3 meses, 4 o 5, o tengo un ejemplo más cercano que fue Frigorífico Canelones, que lo tuvieron 16 meses en el seguro de paro. Como el gremio estaba fuerte, sólido, no podían avanzar en negociaciones de rebajarle el salario, cambiarle la modalidad de trabajo. Cuando digo modalidad, ellos tenían 9 horas 36, pasaron a trabajar de lunes a sábado, 8 horas. Todas esas cuestiones que no avanzaron en la negociación colectiva te tienen 1 año y medio en el seguro, con todo lo que significa económica y emocionalmente estar, ¿no? Con esa incertidumbre de mantener la fuente de trabajo, te hacen diferentes planteos que el trabajador internamente empieza a hacer una valoración y dice,
rebaja salarial o mantener el puesto de trabajo y mantener la fuente de trabajo. Y eso, para terminar de comprenderlo, dicen ustedes que lo pueden hacer porque como tienen tantos frigoríficos, mientras dejan quieto uno, trabajan otros. Esa es la mecánica. Que si no tuvieran tantos, tendrían que tenerlos trabajando todo el tiempo. Si haces un historial para atrás, esa implementación, porque también pasó en Frigorífico Colonia, un año en el seguro, rebaja del 20% del salario, entre el 15 y el 20, una empresa de Marfrig que también tiene, por el momento, tiene 4 plantas acá en Uruguay. Pasó con Frigorífico Pool, que le echaron 80 trabajadores también con el mismo mecanismo. Pool volvemos a Minerva, ¿no? Pool volvemos a Minerva, exactamente. Y bueno, no ha pasado en algunas plantas de Capital Nacional, no ha pasado. Por lo general tienen una planta, usan otros mecanismos, pero no tan así, grosero. Y lo que también denunciamos que llegan a esta negociación o a estas rebajas salariales o estas reestructuras de las plantillas con una herramienta del Estado, que es el subsidio por desempleo. Con una herramienta del Estado ellos las usan a favor para llevar su estrategia adelante. Si hablamos de números, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando? Más o menos sabemos. En general, Sí. en la industria, ahí estamos entre los 9.800, 10.000 trabajadores en la industria frigorífica. Bien. Y entonces, en lo que refiere a Minerva, ustedes tendrían miedo también hablabas de mantener los puestos de trabajo, ¿no? En caso de que se concentren aún más frigoríficos en manos de Minerva, de que puedan empezar a haber despidos, por ejemplo. Bueno, en realidad, a ver, hay algo que hay que decirlo. El avance de las multinacionales no es de hoy, no es de ayer. Viene del 2006, eso es lo primero. Obviamente que se ha profundizado en los últimos años y las empresas que dominan son Marfrig y Minerva. Nosotros lo vemos, y voy un poco también a la pregunta y le hago compuesta. Sí. Nosotros cuando nos enteramos de esta noticia, que fue obviamente fue un poco sorpresiva, ahí nos generó una serie de sensaciones. Primero fue sorpresa, porque se venía discutiendo un frigorífico BPU de Durazno, todo lo que significa la Comisión de Defensa de la Competencia, se venía discutiendo eso, y de la nada aparecen 3 plantas más. Nos sorprendió la noticia, empezó a generar un manto de incertidumbre por todas estas cuestiones que vengo planteando, pero también, a ver, los cambios generan miedos y generan oportunidades también. Nosotros, si se da esta compra efectiva, son 7 plantas que el 90% somos afiliados a FOICA, y eso te da un músculo como para, frente a la multinacional, tal vez negociar cuestiones que tengamos en común. Por lo general las 7 plantas tienen la misma estructura, la misma plantilla, el mismo volumen de faena, eso te hace casi similar y la correlación de fuerza obviamente tiene otra dimensión. Pero sí genera incertidumbre por estas cuestiones, siempre está esa incertidumbre. Y se da que Minerva tiene una estructura muy marcada de negociación, una estructura que la viene manteniendo, que se instaló en Uruguay y conoce bien lo que son las negociaciones colectivas, las estrategias, y bueno, eso es lo que da un poco más de temor a los compañeros que son de Marfrig, Colonia, San José, la Caballada de Salto. Y al existir este tipo de mecanismos de regular. Claro, o sea, ¿no existe alguna forma de que el Estado pueda regular este tipo de cosas? Si lo que hace, en este caso, esta empresa es utilizar los subsidios que pagamos todos y todas para enriquecerse más, a costa también de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, nosotros eso lo venimos analizando. Fue un planteo que hicimos en nuestras reivindicaciones. Entendemos que el eje central de nuestra discusión hacia futuro, hacia Consejo de Salario, debe ser un complemento para la industria frigorífica. En su momento la industria frigorífica tenía una caja de compensaciones donde había un aporte de la industria frigorífica a los trabajadores y en baja te complementaba el salario. Nosotros, vuelvo un poquito para atrás, lo hemos analizado. La ley de subsidio de seguro del Estado, la 15.180, tiene 41 años, es del 81. Y si será paradójica esta ley, que por lo general nosotros los trabajadores de la industria frigorífica, por la naturaleza de nuestro trabajo, andamos corriendo siempre pidiendo extensión. Pedimos una extensión donde las plantas la usan para implementar este mecanismo y si nosotros los trabajadores tomamos una medida gremial,
La ley prevé que una de las posibilidades de perder el subsidio por desempleo es por conflicto. Si ustedes analizan la ley, uno de los incisos, el trabajador pierde el subsidio por desempleo si entra en conflicto, se cae. Y si será paradójico, ellos nos aplican mecánicas que nosotros le podemos decir, no quiero usar un adjetivo calificativo fuerte, pero le podemos decir hasta siniestras, hasta depresión en algunos casos, y nosotros si queremos tomar una medida, quedamos sin cobertura. Claro. Por eso nosotros, hoy tuvimos una reunión con diferentes senadores para ir dándole un poco de cuerpo a este complemento, y le decíamos, creo que el gobierno, hay algunas normativas, algunas leyes que deberían revisarse, porque la industria cambió, las empresas han repensado la economía, no es lo mismo la industria que había en los años 80 o 70 a lo que hay hoy en el 2020, que se descentralizó, que hay muchas multinacionales, porque hoy hablamos de la brasilera, tenemos una empresa china que tiene 2 plantas sin actividad, que por eso fue también la medida de paro del día de ayer. Y también ahí, cuando hablamos de la ley de defensa de la competencia, ¿cómo aplica? Aplica para una, la quieren hacer aplicada a Minerva, pero a esta multinacional china no se la aplican. Nosotros entendemos también que, como hay un juego de intereses muy fuerte, porque acá hay un sector del poder muy fuerte que con esta compra de las empresas no solo los trabajadores están en un manto de incertidumbre, sino hay sectores del poder que están muy vinculados al gobierno que han puesto el grito del cielo y han ido a la torre ejecutiva a pedir, son los propios dichos productores, porque saben que van a tener que competir contra un monstruo que puede pasar a tener más del 40%. Capaz que puede tener el 60% porque depende de los volumen que haya. Sí, algunos legisladores oficialistas, productores rurales a la vez también. Sí. Bien, para cerrar entonces y muy brevemente, porque esto está en manos de esta oficina del Ministerio de Economía que se encarga de combatir o de evitar el monopolio o el abuso en la competencia, ¿no? Defensa de la libre competencia en el comercio, la ley 18.159 es de 2007. Y confieso, la estuve bichando hoy, son principios muy generales y no es el Poder Judicial el que decide, es el propio Ejecutivo, entonces dependerá de voluntades políticas, porque una ley te diga, se prohíbe el abuso de posición dominante, ese es el eje de toda la ley. ¿Qué es posición dominante? Y bueno, depende de quién lo mire y con qué voluntad también, sin dudar de la honestidad de los que están ahí en el Ministerio de Economía tomando esta decisión. La pregunta es, ¿en qué estado quedan como gremio a la espera de esto? ¿Con qué grado de alerta y qué puede pasar? Bueno, 2 cuestiones antes de finalizar. Obviamente lo vemos en una posición neutra, porque tampoco podemos tomar posición sobre esta situación, porque nosotros mañana decimos, bueno, queremos que Minerva nos parece bien porque va a mantener la fuente laboral, pero mañana no podemos denunciarla. O mañana comienza a aplicar estas prácticas y decir, pero ustedes no querían el avance de las multinacionales. Y si nos ponemos del otro lado de decir que no estamos de acuerdo con este avance, mañana cierra una planta, van a decir, ustedes fueron el palo en la rueda de que esté en esta situación o los gremios. Por eso tenemos una posición neutra hoy en este tema. Hay diferentes órganos del Estado que están para regular. Y sobre esa ley que tú mencionás, nosotros estuvimos en la comisión del Senado y hicimos referencia a esa ley, que si vos la analizás también no hay un inciso que le ponga una condición a las empresas que se haga cargo de los trabajadores si se van del país. La pueden analizar. Y nos está pasando con esta empresa china. Se fue. El mismo gerente de la empresa dijo que le deben $7 millones a los productores. ¿Se imaginan que le va a vender una vaca a esta planta? No, nadie le va a vender. Y ahí no hay ninguna condición que diga, bueno, si te retirás del país, X. No habla nada de lo que es los trabajadores. Tal vez está para revisar eso también. Martín Cardoso, presidente de la FUECA, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted por el espacio. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, el lunes, porque ya se viene Sobre Ciencia a la pantalla de TV Ciudad. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, que descansen.